Ejercicio 7 de la página 16. Se sabe que la concentración de anestesia en la sangre humana disminuye exponencialmente según esta función. Sí, ahora comienza a grabar. Gracias, Silvana. Disminuye exponencialmente según esta función, K por 0,95 elevado a X, donde K es la cantidad inicial de anestesia en miligramos, según esta acentuación, y X el tiempo en minutos desde su administración. ¿Cuántos miligramos de anestesia quedan en la sangre del paciente después de hora y media? Entonces, aquí falta un poco de información, que es la que aparece en el globo de texto. Aquí la anestesista dice, se administraron 60 miligramos de anestesia a este paciente. Entonces, información adicional. Información adicional. En el recuadro, la anestesista indica que se administraron 60 miligramos de anestesia a este paciente. Ahí sí que no sé por qué las comillas salieron al revés. Bien, entonces intentemos darle una solución a esto. Cuéntenme entonces en el chat antes de hacer la solución completa qué es lo que harían ustedes para resolver esto. Fíjense que aquí nos dicen que K es la cantidad inicial de anestesia en miligramos y en el recuadro justamente nos dicen se administraron 60 miligramos de anestesia a este paciente. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar cómo queda la función y después ver en qué valor de X tenemos que evaluar esta función. Para esto, claro que van a tener que usar su calculadora, porque queda un número que es no imposible, pero muy difícil de calcular a mano. ¿Cuánto era? Y la respuesta es esa de ahí. Ya, bien. Entonces cuéntenme qué fue lo que han hecho hasta el momento por este problema. Vamos a poner entonces la solución de esto en dos partes. La primera va a ser la parte más teórica, o sea, qué es lo que hay que reemplazar, por qué motivos,
Y después va la parte más aritmética, que es efectivamente reemplazar los valores que tenemos, que nos dan el problema, y calcular las cantidades relevantes asociadas al problema. Entonces, debemos reemplazar primero el valor de K, como nos dicen acá. K es la cantidad inicial de anestesia en miligramos, y en la información adicional que estaba en el recuadro, nos dice la anestesista que se administraron 60 miligramos de anestesia a este paciente. Entonces, esa es la cantidad inicial que se le administra al paciente, y por lo tanto va a ser el valor de K. Y luego tenemos que evaluar, porque nos preguntan cuántos miligramos de anestesia quedan en la sangre del paciente después de 1 hora y media. Entonces después, cuando tengamos nuestra función con el valor de K reemplazado, tenemos que reemplazar ahora el valor de X. El valor de X es, como dice acá, tiempo en minutos. Nos preguntan por después de 1 hora y media. En 1 hora y media hay 90 minutos. Dado que en 1 hora hay 60, y sumamos los 30 minutos de una media hora, y el resultado es entonces 90 minutos. Así entonces después tenemos que reemplazar, y eso es lo que vamos a aparecer ahora. Estos son todos los pasos algebraicos, y que yo les voy a dar la explicación de esto. Aquí, perdón, me faltó configurar bien el elevado. Ahí sí. Entonces, mi función, que originalmente era K por 0,95 elevado a X, ahora va a ser, con el reemplazo de K igual 60, va a ser 60 por 0,95 elevado a X. Con lo que entonces nos queda solamente una variable, perdón, una variable, y esa variable es X. Nuestra variable X tiene un valor que tiene que ser 90, porque nos preguntan, como les dije, después de 1 hora y media. Y 1 hora y media es equivalente en minutos a 90 minutos, así que después reemplazamos X igual a 90 acá, para hacerlo más explícito, le vamos a poner aquí X igual a 90. Y en esta parte ustedes no tienen que hacer este cálculo a mano. Sería horripilante hacer este cálculo a mano de 0,95 elevado a 90, y por lo mismo les dije que podían hacerlo con sus calculadoras. Bien, entonces en sus calculadoras ustedes ponen 0,95 elevado a 90, o ponen todo el cálculo al tiro. Aquí yo lo hice por partes. 0,95 elevado a 90 es 0,009888, etc. Perdón. Esto no es un número periódico, esto tiene otros decimales distintos después, pero no quise ponerlos todos. Si es que ustedes tienen la curiosidad, pueden ir a ver justamente cuáles son esos decimales que quedan. Y luego ese número se multiplica por 60, todo dentro de la calculadora, y aquí nuevamente quedan otros decimales. Bla, bla, bla. Entonces, ese es el resultado de evaluar nuestra función en x igual a 90, lo que nos permite escribir la respuesta. Por lo tanto, después de 1 hora y media, quedan en la sangre de este paciente 0,593, etcétera, miligramos de anestesia. Bien, dudas, por favor, que les hayan quedado acerca de la resolución de este ejercicio. Pregunten ahora, por favor. Si es que no quieren preguntar ahora y prefieren darle una repasada más a la materia después de la clase, recuerden que esto queda grabado, así que me pueden escribir un correíto para después yo responder sus dudas. Bien, les doy un minuto entonces para que revisen esto, corroboren que lo que hayan hecho en sus cuadernos, si es que lo hicieron, estaba también de acuerdo con lo que hice acá. Y si quieren algún error que puedan identificar, me preguntan, y así podemos realizarlo al tiro.
Muy bien. Jóvenes, entonces, en base a esto, y también pensando en el avance que hemos tenido a lo largo del curso de la próxima semana, vamos a hacer una muy breve evaluación el día martes de algunos ejercicios para que ustedes los desarrollen, para ver si es que efectivamente esto lo han podido entender de manera correcta. ¿Ok? El día martes que tenemos clase de matemáticas vamos a hacer una evaluación dentro del horario de clase, 2 o 3 ejercicios de esto para luego continuar con la materia, que ahora les voy a dar un pequeño adelanto de qué se trata la materia que viene después. Si es que ustedes van, de todas maneras tienen la curiosidad y van al libro de clase, en la página 40 comienza esta nueva materia que habla de crecimiento y de crecimiento exponencial, donde vamos a poder resolver unos problemas como los siguientes. Bien, el economista y demógrafo inglés Thomas Malthus estudió la población humana y concluyó que el número de habitantes se puede modelar según esa expresión, una expresión exponencial, como ustedes ven aquí, donde P en función del T es la población en un tiempo T, P0 es la población al inicio del modelo, en T igual a 0, y R es una constante relacionada con la tasa del crecimiento. Bien, según la información recolectada por los censos del Instituto Nacional de Estadísticas, en el censo de 92 había tantas personas en Chile y en el censo del 2002 había tantas personas en Chile. Observa el procedimiento para estimar la cantidad de habitantes que había Chile en 2012. Y nos da entonces este valor de acá, que si se fijan, ocurren varios cálculos acá, que no se preocupen, se ven muy terribles, pero los vamos a aprovechar de aclarar y hacerlos paso por paso. Y por lo mismo es importante que antes de esa clase hagamos entonces la evaluación de función exponencial para que vean, para ver, perdón, que hayan podido aplicar bien los contenidos de potencia, que sepan trabajarlos bien con una calculadora, porque aquí va a haber cálculos como se pueden dar cuenta que tienen que hacer con una calculadora, por ejemplo, calcular logaritmos de la división de estos números, y también usaremos un poco de diagnóstico porque tenemos que ver que ustedes puedan trabajar bien pasando de potencias a logaritmos, bien, porque va a haber algunas incógnitas aquí que van a tener que despejar que están en los exponentes y para eso entonces tienen que usar logaritmos. Y fíjense que aquí tenemos que también aplicar algunos conceptos de identificación de elementos de una función exponencial. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a estudiar un poquito para profundizar en esto también y para darle cabida, dar el pie a lo que vamos a ver desde la próxima semana. Este ejercicio 9, ¿ok? Que como les dije antes, no tiene una función exponencial pura o algo así, sino que tenemos algunas mezclas de otras cosas, pero lo vamos a ver de todas maneras porque sirve como un muy buen ejemplo para profundizar en esta materia y además para que ustedes sepan cómo es que se modelan algunos de estas epidemias. Como dice acá, dice en epidemiología se utilizan diversos modelos matemáticos para representar el número de personas contagiadas por una enfermedad. Bien, eso quiere decir el número de personas contagiadas en total, no el número de personas contagiadas dentro de un día, que vamos a ver por qué. Por ejemplo, el número de personas contagiadas, el número de personas, perdón, contagiadas por un virus está dado por la función que aparece acá. F de t es igual a una división. 1000 por 2,72 elevado a t dividido por 2,72 elevado a t, ahí aparece nuevamente, más 9000, donde t es la cantidad de días. ¿Cuántos contagiados se espera que habrá luego de 1, 4 y 10 días? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si me dan un momento, vamos a poner aquí mi función. 10.000 por 2,72 elevado a t dividido por 0.72 elevado a t más 9000. Y aquí tenemos que hacer harto suma hacia afuera. Y el test en función de los días. Tengo un momento para terminar de configurar esto. Para que quede bonito el gráfico.
Ah, ya. Y ahí vamos a ver tres preguntas que vamos a contestar. La primera es cuántos contagiados se espera que habrá luego de 1, 4 y 10 días, graficar la función y que ocurra al cabo de mucho tiempo, y es una función creciente o decreciente. Entonces ahora vamos a volver a nuestro Desmos. Y aquí tenemos la función, yo no les voy a mostrar el gráfico porque si no se va a arruinar la sorpresa de un poco más adelante. Entonces nos piden cuántos contagiados se espera que habrá luego de 1, 4 y 10 días. Dicen, usa una calculadora para realizar los cálculos. Entonces aquí tienen que ustedes calcular cuánto es, por ejemplo, f de 1, y después de un día se espera que haya 3 contagiados. Y de la misma manera ustedes pueden calcular cuánto es el valor de f de 4 y f de 10. Bien, y después lo vamos a poner entonces aquí en el gráfico. Les doy un par de minutos para que ustedes lo calculen. Recuerden que esta es la expresión que se tiene que usar y les piden calcular cuánto es f de 4. Hacer lo mismo entonces para reemplazar el 1 acá y en vez de reemplazar 1, reemplazar el 4 y luego reemplazar el número 10. Bien, entonces en caso de que tengan la calculadora a mano, les pido que por favor lo hagan. Cuando vayan a dividir, fíjense que tienen que dividir aquí con paréntesis, porque si no la calculadora les va a tomar que van a dividir por el primer ítem nomás, o por el primer número del denominador, y luego sumarles 9000, así que les va a dar el mismo valor para todos los números. Así que mucho ojo con eso. Bien, dividan, usen su calculadora. Recuerden que pueden usar también la calculadora de su teléfono. Si es que la ponen de lado, activan todas las funciones superpoderosas de la calculadora científica. Y en un par de minutos más lo revisamos. Sí, y por favor, háganlo con calculadora, no lo hagan a mano. ¿Cuánto les dio? Recuerden que lo que tenían que hacer era calcular el valor de esa expresión para dos valores de t, que es el que aparecían en el cuadernillo, que eran 4 y 10. Es que de todas maneras, si es que no lo hicieron, lo vamos a revisar en este momento. El otro número que obtienen es 60.45, algo así, y el valor de f de 10 es este que está acá, 7112. Bien, ¿cómo se ve entonces esto en una tabla? Es lo que vamos a ver ahora, que eso nos permite, perdón, tener alguna idea de cómo crece la función, ¿no? Que se pueden llevar una sorpresa. Entonces, vamos a poner 1, 4, 10, y esto va a ser esos valores. Bien, entonces ahí le ponemos los valores los valores de x e y, y eso nos permite crear una función que ustedes podrán pensar, ah, mira, tenemos una bonita función exponencial, tenemos este puntito acá abajito, después crece y después sigue creciendo un poco más. Pero el ítem B, este problema dice, grafica la función en GeoGebra que ocurre al cabo de mucho tiempo, comenta tu respuesta con el curso. Recuerden que una función exponencial lo que hace es crecer, 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 crecer y sigue creciendo indeterminadamente, o sin fin, indefinidamente, más bien que indeterminadamente, pero este tipo de función no es una función exponencial pura, porque, y ahora voy a revelar la gráfica, lo que ocurre es que en los casos, esta función, bueno, crece, 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 pero después se pega una frenada y queda más o menos estable. Y esa frenada que se pega es bien buena, la verdad, porque esta función de hecho queda bastante horizontal para valores de t muy grandes. Este tipo de funciones se llama una función sigmoidea porque tiene una forma de S, eso se lo digo como comentario adicional, es que estamos profundizando un poquito la materia con esto, y es muy útil a la hora de ver cómo es que crecen las infecciones, bueno, idealmente, de un virus, por ejemplo, porque lo que ocurre es que tenemos pocos casos al principio, después agarran vuelo, crecen muy rápido y
eventualmente toda la población se infecta, digamos, de alguna manera, en el caso más negativo. O bien lo que puede pasar es que también tengamos algunas medidas que se tomen, lo que haga que baje la rapidez con la que se van contagiando las personas, y eso hace que los casos crezcan muy rápidamente, muy rápidamente, pero después crezcan cada vez más lento hasta llegar a un tope y después no se contagie nada más, nadie más. Bien. Eh, por lo mismo, entonces, al cabo de mucho tiempo, esta función se frena, y eso también tiene que ver con que se balancean estos dos términos. ¿Okay? Cuando el t se hace muy grande, se puede entonces balancear el numerador con el denominador y queda esto de manera más o menos constante. ¿Esta es una función? Y esta es la última pregunta que aparece aquí en el libro. ¿Esta es una función creciente o decreciente? ¿Okay? Pregunta para ustedes. Si es que creen tener la respuesta, por favor, déjenla en el chat. ¿Es esta una función creciente o decreciente? En base a lo que vimos también previamente, que significaba que una función fuera creciente o decreciente. Lo vimos con el caso de funciones exponenciales puras, pero aquí ustedes lo podrían determinar viendo el gráfico de una función, si va creciendo o no. Ya, al menos la respuesta que me llega aquí en el chat está efectivamente en lo correcto. Pablo Sala dice que está en una función creciente, lo que es correcto porque a medida que ustedes van avanzando en el eje horizontal, o sea, van pasando tiempo, los valores de esta función van creciendo, quiere decir que van aumentando hacia arriba en el gráfico. Así que efectivamente esta es una función creciente. Si a ustedes les interesa el tema de cómo se modela el crecimiento de alguna infección, por ejemplo, de virus, hay un video, déjenme buscar, del canal de YouTube que hemos hecho, que hemos usado, perdón, para algunas clases del lectivo, que es este que está acá, que dice simulando una epidemia y crecimiento exponencial. Ambos entonces ustedes los pueden ver, y déjenme ver si es que tiene subtítulos. Este en particular es el más completo. Sí, Max, exactamente. Por eso también es creciente. Subtítulos español. Ya, excelente, súper. Entonces este tiene subtítulos en español. Se los enviaré ahora por el chat, y si es que los quieren, después me los pueden pedir por algún otro medio. Bien. Súper jóvenes, entonces recuerden, el día martes vamos a tener una evaluación, que significa que ustedes van a tener que en la hora de matemática resolver algunos ejercicios muy breves que tienen que ver con la función exponencial, para que así podamos saber si es que efectivamente captaron los contenidos, aprendieron, o sea, lograron los aprendizajes esperados tanto en contenidos como en habilidades de esta parte, y para ver si tenemos todo listo para pasar a la siguiente parte de esta unidad. ¿Por qué no se manda eso? No lo sé. Tengo completamente pegado el Zoom. Lo que sí al menos quiero mostrar, ahí se envió. Súper. Súper. Excelente. Entonces, lo que además quiero mostrarles ahora, y esto sí no tiene nada que ver con la clase, son algunos eventos astronómicos que van a ocurrir en los próximos días. ¿Okay? Y no estoy hablando necesariamente del cometa. Si es que tienen alguna duda de eso, me pueden preguntar por algún otro lado. Pero realmente va a ser difícil verlo a simple vista. No, a lo que me refiero es eventos astronómicos en Internet. Bien, entonces en Instagram de Astrofísico UC,
el Instituto de Astrofísica de la Católica, que fue donde yo estudié, ha preparado una serie, bueno, ha preparado una serie de charlas hace un tiempo y la más reciente de esta que se llama los webinars de oro, que donde presenta gente de la élite investigación astronómica a nivel mundial. El próximo 27 de julio, que es el día lunes, a las 5, va a presentar una astrónoma que se llama Jill Tarter, que es la directora emérita para la búsqueda de inteligencia extraterrestre del Instituto SETI. SETI es Search for Extraterrestrial Intelligence, o la búsqueda para búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bien, y es un tema que es un tópico de investigación que es real en astronomía, no solamente se queda en ciencia ficción. De verdad hay gente que investiga la existencia de vida extraterrestre. No han encontrado nada todavía interesante, pero no por eso no va a haber interés. Entonces, Jill Tarter nos va a hablar en esta charla de la búsqueda extraterrestre, si nos encontraremos a nosotros mismos. Bien, si han visto películas como Contacto o La Llegada, que se llama Arrival en inglés, ahí hablan de varios temas de cómo nos podemos encontrar como seres humanos buscando algo más allá de la vida aquí en el planeta. Esto es entonces el 27 de julio a las 5. Tienen que inscribirse entonces, el link está aquí en la biografía del perfil, y yo también lo voy a compartir más, bueno, creo que lo compartí hace unos días, lo voy a compartir también en un par de días más en caso de que quieran inscribirse. Bien, esto es en inglés y va a tener traducción simultánea en español también, por si lo quieren escuchar. Y lo otro que quería compartirles es de algo que va a ocurrir hoy. Si ustedes van a la página de Instagram de AstroDP, lo que va a ocurrir es que hoy a las 5:30 vamos a hacer un vivo en Instagram. Quizá ustedes ya están cansadas de verlos en vivo en Instagram, pero voy a estar aquí a las 5:30 hablando de los peldaños de la escalera cósmica, o sea, cómo construimos todas las distancias, distintas distancias que hay en astronomía, como sabemos, por ejemplo, la distancia al Sol, a otros planetas o incluso objetos mucho más lejanos. Así que si tienen alguna duda con respecto a eso, pueden unirse acá. Si quieren trolearme, mandarme algún saludo, también pueden meterse para preguntar o aprender alguna otra cosilla. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho. Lamentablemente nuestras clases, o sus clases conmigo en realidad, terminan acá esta semana, y nos veremos nuevamente el día lunes con la gente del electivo y el día martes con el curso completo en la clase de matemáticas. En caso de que tengan cualquier duda, no vacilen y me preguntan, por favor, para que podamos tener un correcto desarrollo de nuestra evolución académica. Bien, eso, cuídense mucho, que está muy bien, les quito más tiempo y nos vemos la próxima clase.